Buenos días, amados hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a estar leyendo el Salmo 90. Vamos a leerlo desde el versículo 1, hasta el versículo 17, es decir, todo el Salmo. La palabra del Señor dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos los días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos los días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Oremos. Amante Dios, te bendecimos y glorificamos, Señor, tu nombre. Señor, en este momento queremos predicar tu palabra. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros, que seas tú, Señor, con tu servidor. Unge, Señor, mi vida para predicar palabra tuya. Pero también, Señor, te pedimos que abras el corazón de cada uno de nosotros, de aquellos, Señor, que escuchan tu palabra, oh Padre Santo, para que tu palabra penetre a lo más profundo, sea guardada, Señor, y también, Señor, puesta por obra, para gloria y honra tuya. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo. En Cristo Jesús oramos. Amén. El tema que traemos hoy es Dios nuestro refugio. Dios nuestro refugio. El Salmo 90 fue escrito precisamente por Moisés previo a la entrada a la tierra prometida. Estaba el pueblo, estaba Moisés, estaba el pueblo, precisamente a la expectativa del momento de la entrada. Recordemos que Moisés, previo a la entrada a la tierra prometida, Moisés muere, solamente la ve de lejos. Sin embargo, en la confianza de Moisés, escribe este salmo reconociendo la brevedad de la vida del hombre y también la eternidad de Dios. Y en ese contexto, Moisés escribe y reconoce a Dios como refugio no solamente para él, sino refugio para el pueblo creyente, para el pueblo que estaba precisamente allí esperando el momento de entrar a conquistar la tierra. Pero, ¿por qué escribe Moisés este salmo? Recordemos que Dios lleva a Israel, en este caso a Jacob y a su familia, a Egipto. Recordemos que previamente José, hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes que lo llevan a Egipto, y allá en Egipto se establece, llega
llega a estar en la cárcel, pero también llega a estar como segundo de Faraón, es como gobernante de Egipto. Y en ese contexto Jacob se va porque hay una hambruna en la tierra y va allá a vivir con José después de un historial ahí previo que se da ahí en la historia de José y Jacob. Pero cuando muere Faraón, y por ahí dice Josefo que el faraón que estaba reinando en los tiempos de José, pues fallece y empiezan otro faraón, pero después llegan y conquistan Egipto y se pone otro, como un golpe de estado, se podría decir, y descalifican a los israelitas, a los hijos de Jacob, y los oprimen. Y están ahí ellos como esclavos, 400 años como esclavos ahí en Egipto. Pero, ¿por qué Moisés escribe este salmo poniendo a Dios como refugio, si el pueblo estuvo esclavizado 400 años ahí en Egipto? ¿Por qué Moisés escribe este salmo? Porque precisamente Moisés reconoce en Dios un refugio, aún en medio de la esclavitud. Es decir, Dios como refugio del pueblo no permitió que el pueblo se dispersara y los mantuvo ahí esclavizado prácticamente para que el pueblo creciera y que lo vieran no como una amenaza, simple y sencillamente lo vieran como un pueblo que estaba creciendo en términos monetarios para el pueblo de Egipto, se podría decir, en términos económicos, políticos también. Pero Dios de alguna manera hace posible eso para que el pueblo crezca y que se haga una nación grande y que salgan posteriormente, sacarlos de ahí y llevarlos a la tierra prometida, a la tierra que Dios había prometido a Abraham que se le daría a él y a su descendencia, y también a Isaac y a su descendencia, y también a Jacob y a su descendencia. Recordemos que Abraham es padre de Isaac, e Isaac es padre de Jacob, y Jacob es padre de todos los hijos de Israel, porque Dios le cambia el nombre a Jacob y le da el nombre de Israel. En ese contexto prácticamente habla Moisés, en un contexto también de que cuando el pueblo sale de Egipto, que ha liberado prácticamente por Dios, por la mano de Moisés, o voy a decirlo así, por Moisés, por la mano de Dios, aquí el punto es de que estuvieron 40 años en el desierto por rebeldía del pueblo, pero aún en medio de ese peregrinar en el desierto, de esa rebeldía en el desierto que tuvo el pueblo de Israel, aún ahí Dios fue refugio para el pueblo. Y Moisés dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Si nos fijamos bien, lo primero que hace Moisés es exaltar prácticamente el refugio que ha sido Dios para el pueblo. Y no solamente para un día, sino de generación en generación. Es decir, una generación nacía, moría, nacía otra y así se iba de generación en generación. Dios ha sido refugio. Y lo curioso es que Moisés exalta al pueblo, a Dios prácticamente como refugio del pueblo. Pero esa exaltación de Moisés tiene que ser nuestra exaltación también y reconocer en Dios que es el único que es nuestro refugio. Pero también otra de las cosas que Moisés hace aquí es exaltar prácticamente la eternidad de Dios y la inmutabilidad de Dios. Dios no ha desamparado al hombre. Por ejemplo, podemos hablar de cuando Dios creó al hombre, Dios creó el mundo y empieza prácticamente el proceso prácticamente el ciclo del agua. Después del diluvio o con el diluvio,
Empieza el ciclo del agua y nos daremos cuenta de que nunca Dios ha abandonado al hombre. La lluvia nunca ha faltado, el sol nunca ha dejado de salir, la luna siempre ha dado su ciclo mensual. Nuestro alimento nunca ha faltado. Dios ha dado de comer a las fieras, ha dado de comer a las aves, y a nadie le ha faltado el alimento. Y Dios sigue siendo refugio para el ser humano. Dios sigue siendo refugio para cada uno de nosotros. No nos ha faltado absolutamente nada en medio de cualquier situación. Y podemos decir, sí, es que yo una vez me faltó esto, pero quiero decir que no te ha faltado nada. Aunque nosotros digamos que nos ha faltado, porque somos así, Dios nunca ha dejado de dar el sustento. Y Dios no ha cambiado a través de la historia. Dios llega una generación y se va, llega otra y se va, y así de generación en generación. Nunca ha faltado sustento al hombre. Esa es la verdad. Entonces, podemos decir aquí que Dios sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Y Moisés entendía eso perfectamente. Y una de las cosas que Moisés exalta prácticamente también es su misericordia y su providencia, que no cesa. De generación en generación siempre ha estado ahí Dios. Él ha sido refugio, y al ser refugio Dios, su misericordia nos abraza, su misericordia nos alcanza. A pesar de que el hombre se sienta un miserable o que sea un miserable, Dios extiende su misericordia y alcanza al hombre y le da prácticamente lo que necesita. Esa es la verdad, lo que hace Dios con el hombre. Otra de las cosas que suceden con nosotros, una de las cosas que suceden con nosotros es de que nosotros no reconocemos eso en Dios, o dejamos de reconocer eso en Dios. Pero Dios nos ha sido refugio y tenemos que reconocer esa parte. Dios sigue siendo el mismo y seguirá siendo el mismo. Nunca, nunca dejará de ser refugio. Y otra de las cosas que Moisés entiende es esto: la transitoriedad del hombre. Esa, voy a decir, contrariedad que hay de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Es decir, esa parte del hombre que muere, esa mortalidad del hombre, contrario a Dios, que Dios nunca muere, que Dios es aquel que nos es eterno, que es eterno y que nunca, nunca ha dejado de ser. Sin embargo, el hombre transita por este mundo y pronto pasa y muere. Esa es la verdad. Por eso Moisés dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces decíamos que la vida del hombre es transitoria. El hombre enferma, o voy a decirlo, el hombre nace, crece, pero también tiene problemas con su organismo y enferma el hombre. Y llega el momento que el hombre muere. Aquí la palabra nos dice que 70 a 80 años es la vida del hombre, hablando en términos de promedio. 70, 80 años es lo que vive el hombre, pero dice, en los más robustos llegan a 80 años, con todo y eso es molestia y trabajo. Entonces, podemos decir que la vida del hombre se enferma y es corta, pronto pasa, pronto muere el hombre.
En comparación con la vida de Dios, el hombre prácticamente es nada en su vida, es decir, es muy corta su vida, y Dios es eterno. Y es ahí prácticamente donde tenemos que entender tú y yo que estamos nosotros padeciendo. Desde que nacemos estamos en una lucha contra la muerte. Esa es la verdad. Luchamos por vivir y seguir viviendo, pero por más que luchemos, tarde que temprano, nuestra vida termina, pasa, se acaba. La Biblia dice, los arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño. Y aquí lo curioso es, cuando dice los arrebatas como con torrentes de aguas, me recuerda prácticamente a Heráclito, ese presocrático griego. Cuando digo presocrático, es un filósofo que fue antes de Sócrates, griego, que decía: nadie se baña dos veces en el mismo río. Todo fluye, decía Heráclito. Y cuando él dice nadie se baña dos veces en el mismo río, hace alusión a que el hombre se puede meter al río, y ese río que está pasando, pasó, y ya el hombre no se puede bañar nuevamente en ese mismo río. No le llama Heráclito al cauce del río, no le llama a Heráclito río, el río le llama al agua que pasó. A eso le llama río Heráclito. Por eso dice, nadie se baña dos veces en el mismo río. Y aquí la palabra dice, los arrebatas como con torrente de aguas. Es decir, la vida del hombre es como un torrente. Así pasó y ya no fue la vida del hombre. Así es la vida del hombre, muy corta prácticamente. Dice, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Prácticamente la hierba del campo es así, muy rápido, se seca. Pero también dice, son como sueño. El hombre es como un sueño, como nosotros dormimos, soñamos, despertamos, se acabó el sueño. Ya no soñamos de igual manera, aunque muchas veces soñamos sueños parecidos, pero no de la misma manera. Entonces los sueños son cortos, y así es la vida del hombre también, como un sueño, dice la palabra. Hace prácticamente metáforas aquí Moisés para explicar con manzanitas, por decirlo así, que la vida del hombre es realmente muy, muy corta. Los 70 años que para un niño podría decir son muchísimos. ¿Cuántos años tiene 70? Uy, son muchos ya. Ya estás viejito, dicen los niños. Pero cuando uno va entrando a una cierta edad y hoy en la actualidad, ¿cuántos años tiene tu mamá? ¿Cuántos años tiene tu papá? Tiene 70 años, está joven todavía, dicen algunos ya grandes. He escuchado mucho eso. Está joven todavía, murió muy joven. Y realmente la vida del hombre es corta. Es así la vida del hombre. Entonces, en medio de la situación que vivimos, tú y yo, a través de toda nuestra vida, y más ahorita en este momento de pandemia, en este momento que está pasando ascuas el mundo, que está pasando por un momento difícil todo el mundo, y no solamente podemos hablar del mundo a lo lejos, sino el mundo cerca, ese que palpamos tú y yo, esos que están a nuestro alrededor, esos conocidos, esos queridos por nosotros, esos que de alguna manera hemos abrazado, que los palpamos y que hemos aprendido prácticamente a apreciarles y amarles. Esos que están a la vuelta o al alcance de nuestros ojos, al alcance de nuestras manos, ellos también están padeciendo juntamente con nosotros. Y también nos habla la Biblia que aún ellos la vida es corta, y muchos han padecido y muchos han fallecido, y nos ha dolido en el corazón, pero también la palabra nos habla de buscar a Dios como un refugio. Dios es nuestro refugio. Dice el versículo 1 y 2, dice así: Señor, tú nos has sido refugio generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
Y es ahí prácticamente donde Moisés voltea a ver a Dios y dice, Moisés le dice a Dios, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos, de mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Es precisamente ahí donde Moisés reconoce el refugio que es Dios, y entonces dice, sabiendo que el hombre tiene la dificultad prácticamente de ir a Dios, Moisés pide a Dios que venga al hombre, que venga, y le dice, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Aplácate para con nosotros, ten misericordias, de mañana sácianos de tu misericordia, ten misericordia de nosotros, porque solamente tú, Señor, eres refugio, solamente tú, Señor, eres aquel que puede alcanzarnos, aquel que puede cambiar nuestra situación. Señor, quiero refugiarme en ti. Tenemos que entender que juntamente con Moisés podemos decir que Dios es nuestro refugio y que en Él podemos meternos y refugiarnos. Por más difícil que estemos viendo nuestra situación, en Dios hay refugio para nuestra vida. Y tenemos que entender que el hombre debe refugiarse en Dios. Entonces, tú y yo tenemos que implorar la misericordia de Dios, día con día, reconociendo que Dios es el único refugio para nuestra vida. Solo Dios nos es refugio en medio de la angustia y de la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con nosotros? Nos preguntamos. ¿Qué va a suceder con mi vida? ¿Qué va a pasar con aquellos que nos rodean? ¿Qué va a pasar contigo y conmigo? Y en esa incertidumbre, y ante esas preguntas de qué va a pasar, de esa incertidumbre, tenemos que buscar prácticamente en Dios el refugio para nuestra vida y pedirle a Dios que confirme la obra de nuestras manos, porque solamente Él puede hacerlo. Tú y yo, por más que nos esforcemos, cierta y sencillamente, es una lucha que tenemos, y una lucha en nuestras fuerzas no ganada. Pero cuando buscamos en Dios el refugio, la lucha es ganada, porque Dios es nuestro refugio y nos cubre. Y a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación, a pesar de que enfermemos, a pesar de que nuestra vida sea corta, a pesar de que pronto pasa, en Dios tenemos refugio por la eternidad. Esa es la verdad. La vida es corta, pero el refugio de Dios es eterno. Y cuando nos refugiamos en Dios, nuestra vida se vuelve eterna en un refugio que es Dios. Entonces, mis hermanos, busquemos a Dios día con día. Esta situación que estamos viviendo es muy difícil, por supuesto. Pero realmente, cuando buscamos el refugio en Dios, guardamos la esperanza, y a pesar de la situación, claro, padecemos y vivimos la incertidumbre, pero cuando vivimos en el refugio de Dios, estamos con la esperanza, estamos siempre creyendo que nuestra vida es eterna en Dios, porque Dios es nuestro refugio eterno. Oremos. Te alabamos, Dios, y glorificamos, Señor, tu bendito nombre. Ayúdanos, Señor, a refugiarnos en ti día con día. Sé con nosotros, glorifícate en nuestra vida hoy y siempre. Señor, el mundo hoy está padeciendo. El mundo, Señor, está siendo sacudido. El mundo, Señor, está en incertidumbre. El mundo, oh Padre Santo, está viviendo momentos muy difíciles. Vuélvete al mundo, Señor, y sálvalo. Al entender, Señor, al mundo con tu Santo Espíritu, que el mundo necesita, Señor, refugiarse en ti. Haznos comprender, Señor, entender que tenemos que ir a ti a refugiarnos, para entender, Señor,
y estar nosotros confiados en ti, oh Padre Santo. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Sé con nosotros, te lo pedimos. Señor, sé nuestro refugio, ese refugio eterno, Señor, que tú eres. Sé para nosotros también, Señor, día con día, que en ti, Señor, podamos refugiarnos completamente y seguros. Que en ti, Señor, nuestras incertidumbres, Señor, se terminen. Que en ti, oh Padre Santo, nuestros miedos, Señor, se vayan. Porque cuando estamos en ti como refugio, Señor, estamos seguros, estamos tranquilos, estamos, Señor, sin la angustia, estamos, Señor, siempre confiando, Señor, que en ti estamos completos y estamos seguros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la misericordia de Dios, la gracia de su Hijo Jesucristo, el amor y la paz de su Santo Espíritu sean su refugio día con día. Amén.